Muy buenos amigos, hoy es 24 de febrero, el primer día de nuestro segundo mes aislados en mi pueblo. Y de momento seguimos bien, no nos falta de nada y estamos con buen ánimo. Los datos de contagio siguen bajando en todo el país, especialmente fuera de esta provincia. Hoy tenemos solo 11 casos nuevos confirmados fuera de Hubei, pero dentro de ella tampoco tenemos una situación descontrolada. En Wuhan, la zona cero de la epidemia, hay 348 nuevos casos, una de las cifras más bajas de las últimas semanas. Pero en nuestra comarca, que tiene medio millón de habitantes, llevamos ya 4 días sin ningún nuevo caso confirmado y 3 días sin ninguno sospechoso. En estos momentos tenemos un total de 61 contagiados, 43 curados y ningún fallecido. Y no podemos decir que ya estamos a salvo, las cosas siempre pueden ir a peor, pero mucha gente de mi pueblo está sorprendida por los buenos resultados de las medidas aplicadas. Sí, en otras ocasiones ya os hemos dicho que en China se tiende a infravalorar el mundo rural y aunque en esta localidad podemos llegar a tener hasta 100.000 habitantes, no llega a la categoría de ciudad según los criterios de este país. Porque en China, además de la demografía, también se tiene en cuenta el grado de desarrollo alcanzado, el estado de la economía y otros factores. En Dangyang no somos pobres, pero en cuanto sales del centro hay muchas zonas de ambiente rural y mucha gente se siente acomplejada por ello. La gente piensa que esto es el campo, que no es un sitio desarrollado, que faltan muchos servicios, aunque en realidad no es así. Y cuando pasan cosas buenas, como parece ser el caso de la gestión de la epidemia, algunos se sorprenden. A ver, ya sé que nosotros no estamos en condiciones de dar lecciones a nadie y no creo que Dangyang ahora se las dé de modelo a seguir, pero a lo mejor las medidas aplicadas en esta localidad también podrían funcionar en otros lugares o incluso en otros países si se da una situación similar. A ver, ya os dijimos en el último vídeo que de momento es bastante difícil determinar la efectividad de los aislamientos o las cuarentenas al estilo chino. Es decir, de momento todavía es un poco aventurado establecer una relación de causalidad entre la aplicación de medidas estrictas como las de aquí y la disminución de los nuevos casos de contagio. Pero en cualquier caso yo creo que podría ser interesante o incluso útil ver cómo ha sido la evolución de la epidemia en esta localidad teniendo en cuenta las medidas aplicadas y el aumento o disminución de los casos a lo largo del tiempo. ¿Y por qué la experiencia de Dangyang puede ser más útil que la de Wuhan? Pues porque se puede parecer más a los escenarios de crisis que se pueden presentar en otros países. Tened en cuenta que el caso de Wuhan no es muy representativo, en primer lugar porque es una ciudad de más de 10 millones de las que no hay muchas en el mundo. Y en segundo lugar porque fue allí donde empezó todo y pasó mucho tiempo sin que se supiese lo que estaba ocurriendo. Dangyang es una localidad pequeña y el virus llegó desde fuera sin crear una situación de descontrol. Pero como se sabía que podía haber muchos movimientos por el Año Nuevo chino, se decidió aplicar la cuarentena solo un día después de Wuhan. Eso fue 24 de enero. Ese día se paró el transporte público y los servicios en los que se reúne mucha gente. Eso es, y más o menos esa es la situación en la que se han puesto algunas zonas de Italia en los últimos días. El día 25 ya no se podía salir del pueblo, estábamos aislados, no había casi nadie en la calle y ya nos habíamos hecho a la idea de que no iba a haber reuniones familiares por las fiestas. El día 27 nos informaron de los 6 primeros casos sospechosos, es decir, aquí se aplicaron las medidas de cuarentena antes de que se confirmasen los contagios. Pero claro, se sabía que tarde o temprano iban a aparecer porque aquí tenemos bastante gente de Wuhan. De hecho, para entonces las autoridades ya habían empezado a localizar e identificar los automóviles provenientes de Wuhan. Y ese mismo día también se cerraron los puentes que unen las dos partes principales de Dangyang. Hasta este punto estaríamos ante un escenario de inicio de un nuevo brote que se puede dar en muchos lugares del mundo. Entonces ya veis que en nuestro caso lo que se hizo es cerrar a cal y canto los puntos de acceso a la localidad, limitar el nivel de actividad en la calle cerrando servicios y recomendando quedarse en casa y tratar de identificar cuanto antes por dónde podría haber entrado el virus. Yo creo que esta fase no es demasiado difícil de llevar a cabo. Aquí se hizo sin demasiados problemas, pero tiene un fuerte impacto económico. Aquí la venta de productos básicos ha sido posible prácticamente hasta ahora de una forma u otra, pero claro, la gran mayoría de las empresas están cerradas. Entonces en China, al ser un país tan grande y con una economía
economía potente, incluso se pueden permitir aislar una provincia entera. Tened en cuenta que aquí en Hubei tenemos tanta gente como en Italia, pero es que todavía nos quedan un montón de provincias y millones de personas que ya están trabajando. Y a lo mejor otros países no van a tener esa suerte, entre comillas. Pero aquí se decidió que esas medidas no eran suficientes, quizás porque el número de sospechosos aumentó bastante rápido en la primera semana de cuarentena. Así que en los primeros 10 días de febrero se pusieron en marcha estrategias más estrictas. Para empezar, las calles quedaron bajo el control de funcionarios y voluntarios distinguibles por su brazalete rojo, y poco a poco aumentaron las limitaciones de circulación, estableciendo puestos de control en los puntos clave de cada zona del pueblo. Al principio todavía se podía pasar por esos puntos, aunque en cosa de pocos días comenzaron a pedir permisos especiales para poder hacerlo, hasta que el día 9 pasaron a aislar de forma física cada barrio. Pero aparte de ese proceso de varios días en el que se fueron creando pequeñas cuarentenas cada vez más estrictas dentro de la cuarentena, también se tomaron otras medidas. Por ejemplo, se desinfectó el pueblo de arriba a abajo y se crearon centros especiales en los que atender a los casos sospechosos, porque lo lógico es que cuando surge un caso sospechoso sea sacado de la zona en la que vive para que no contagie a más personas. Y lo mismo se puede hacer con los que han tenido contacto directo con ellos. En Danyang, para el 3 de febrero ya se habían habilitado 14 centros de este tipo con un total de 571 camas. Y para el día 7 subieron a 18 centros y 728 camas. También se establecieron rutas de transporte seguras para el personal médico, para la policía, para los servicios de emergencia, etc. Y por supuesto se activaron sistemas de entrega de productos básicos a domicilio para que la gente no tuviese que salir de casa. Yo creo que es muy importante que llegados a ese extremo, las personas que están aisladas sientan que no les va a faltar lo básico, porque de lo contrario podrían asustarse, podría cundir el pánico, podrían intentar escapar y a lo mejor parte del esfuerzo realizado hasta entonces ya no sirve para nada. En este mapa podéis ver cómo han aislado la zona en la que vivimos, pero el resto del pueblo está igual y nos han dejado eso, pues unos pocos cientos de metros para movernos. Pero nosotros vivimos en una casa y al menos podemos salir a la calle con la excusa de echar la basura, que es cuando aprovecho yo para grabar. Pero quienes viven en bloques de viviendas, que en China muchas veces tienen su propio recinto y su propio personal de seguridad, seguramente estarán teniendo más problemas para salir. Claro, el asunto es que al completarse esa segunda fase de 10 días con medidas súper estrictas, los casos sospechosos caen en picado y los casos confirmados dejan de aumentar de forma tan drástica hasta estancarse. Como hemos dicho al principio, todavía no se puede establecer una relación de causalidad entre ambos sucesos. No podemos asegurar que las medidas más estrictas sean la causa de que hayan disminuido los casos de contagio, pero al mismo tiempo sabemos que hasta ahora en esta provincia, incluyendo a Wuhan, la zona cero de la epidemia, este control exhaustivo no está siendo contraproducente y no está teniendo consecuencias graves. Es decir, aunque todavía no hay evidencias de la eficacia de este aislamiento extremo, el gobierno chino prefiere seguir aplicándolo antes que arriesgarse a que surjan nuevos focos de contagio. Obviamente esta forma de actuar implica grandes costes en el ámbito económico y también en el de las libertades. Ahora mismo aquí, aunque las fuerzas del orden siguen desarmadas en la gran mayoría de los casos, tenemos gente vigilando las calles las 24 horas supuestamente. Además, ya sabéis que cada día tenemos que informar sobre nuestra temperatura y si vienen a nuestra casa a hacernos pruebas tenemos que colaborar. También se están utilizando mucho las nuevas tecnologías, por ejemplo, para rastrear los casos de contagio. Y se podría discutir hasta qué punto esto no es una violación de nuestro derecho a la privacidad. Pero no confundamos las cosas. Aunque todas estas medidas impliquen una restricción de nuestros derechos y libertades, eso no quiere decir que sean medidas antidemocráticas. Todo país verdaderamente democrático debería poner siempre en primer lugar el bienestar de la gran mayoría con el mínimo posible de discriminación. Y a lo mejor en estas crisis lo más razonable es precisamente imponer limitaciones a unos pocos, pero garantizándoles las mejores condiciones posibles para que el problema no crezca y no acabe afectando a todos. Yo sé que a algunos les va a explotar la cabeza al oírme hablar de democracia desde China, pero nos pongamos como nos pongamos, China ha preferido sacrificar su economía antes que permitir que la epidemia se extienda.
Por supuesto que China también quiere volver a la normalidad económica cuanto antes, pero se ha resistido a la tentación de las ganancias a corto plazo y ha preferido apretar el cinturón durante un tiempo para asegurar una recuperación a medio plazo. Yo espero que los gobernantes de otros países también sigan las mismas prioridades, aunque a lo mejor no hace falta llegar al extremo de las medidas chinas. Pero claro, yo sé que para muchos líderes políticos va a ser todo un dilema, porque a lo mejor la situación económica de su provincia o de su país no es demasiado favorable. De todos modos, aunque se ha criticado mucho a China, nosotros no vamos a cuestionar las medidas que tomen en otros países. Al revés, nosotros enviamos todo nuestro apoyo a los que les esté tocando luchar contra esta epidemia. Si hay algo de lo que estamos al 100% seguros es que no hay nada como la calma, la responsabilidad y la solidaridad para este tipo de situaciones. Hoy es 26 de febrero, seguimos sin nuevos casos confirmados ni sospechosos en mi pueblo y ya solo faltan 12 personas para que todos estén curados. Sabemos que hay unos cuantos casos en el mundo hispanohablante y en España algunos medios importantes están lanzando un mensaje de calma y de que el coronavirus es como la gripe. Nosotros estamos de acuerdo en que no es tan grave como muchos dicen, pero a diferencia de la gripe, todavía no tenemos vacunas para el coronavirus y no sabemos si mutará y se convertirá en algo peor. Entonces, ¿por qué arriesgarse? Si se puede eliminar el virus, ¿no será mejor ponerse serios hasta conseguirlo? Espero que los expertos de China y de otros países afectados puedan cooperar y así establecer protocolos que nos ayuden a acabar con esta epidemia con el menor impacto económico y social posible. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.